a Sara Bradislavic de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Ella va a compartir con nosotros su tema titulado Obtención experimental de bioetanol a partir del bagazo de caña de azúcar con la adición de Penicillium funicocilum en la etapa de hidrólisis para la mejora de su rendimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Muy grato compartir con ustedes esta mañana. Tal como ya me han presentado, soy docente de la Universidad de San Francisco Javier en Sucre. Mi formación, a diferencia quizás de la mayoría de los presentes o de los participantes del Congreso, yo soy ingeniero de alimentos. Y bueno, en realidad en este trabajo que les quiero compartir esta mañana, estoy aprovechando, por decirlo así, el trabajo en realidad verdadero que hacen los microorganismos. Y en este caso está centrado mi trabajo en el aprovechamiento catalítico que nos pueden ofrecer las enzimas que son producidas por el Penicillium funiculosum. Ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con el medio ambiente? Bueno, mucho en realidad, porque en este caso yo estoy tomando en cuenta el bagazo de caña de azúcar y a partir del cual, como vamos a ver adelante en mi presentación, se pueden hacer muchos subproductos. En ese sentido, no es que quiera definir lo que es la caña de azúcar, sino en realidad es mostrar el potencial que tiene. Y por eso lo he resaltado y podemos ver justamente que a nivel mundial es uno de los cultivos agrícolas más importantes. ¿A qué se debe esta importancia que tiene la caña de azúcar? Bueno, sin duda alguna se debe a los diferentes usos que le podemos dar y también a su alta productividad. Todos hemos visto alguna vez un tallo de caña en el cual nosotros podemos encontrar la sacarosa, que viene a ser un disacárido compuesto por dos moléculas de glucosa que lo convierte obviamente en la fuente natural de azúcar. Bueno, en realidad una molécula de glucosa y una de fructosa. Y sin duda alguna es también, como se ha dicho en algunas de las exposiciones que se han presentado en el Congreso, una fuente de energía renovable y sostenible, que obviamente puede tener como finalidad la producción de biocombustibles. Bien, tenemos la caña de azúcar, le extraemos la sacarosa, la utilizamos en nuestras mesas, en la industria alimentaria como azúcar común. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda justamente este subproducto que es el bagazo de la caña, que efectivamente es un material fibroso que lo vamos a obtener luego de procesar la caña de azúcar para extraerle este jugo, este guarapo. Y esta biomasa, bueno, es lo que en realidad a mí me interesa en este proyecto porque tiene el potencial de generar el bioetanol de alta calidad. He tomado estos datos tanto del Instituto Nacional de Estadística como también del Ministerio de Desarrollo y Economía Plural y nos reflejan, ¿no?, en las características del complejo productivo, que es en definitiva el séptimo cultivo más grande productivo en el país. Entonces es bastante interesante y eso está referido en términos de superficie cultivada. Obviamente está después de la soya, el maíz, el girasol, etcétera, ¿no? Y además también es el principal cultivo en el país en términos de volumen producido. Entonces realmente es importante, es interesante y vale la pena volcar la mirada hacia lo que es el bagazo de caña. En cuanto a la producción, superficie y rendimiento de caña de azúcar en Bolivia, bueno, tomando nuevamente los datos del Instituto Nacional de Estadística, vemos que para la gestión 2022 se ha llegado a una producción de 9 millones más o menos de toneladas métricas. Y para este volumen se ha sembrado una superficie de 174,000 hectáreas. Entonces, más o menos se traduce en un rendimiento de 52,9 toneladas métricas por hectárea sembrada. Podemos ver aquí como fuente el sistema de integración productiva para la gestión pasada y vemos cómo ha ido variando la zafra desde el 2015, bueno, la zafra 2015-16 hasta la 2022-2023. Y efectivamente vemos, ¿no?, la cantidad de hectáreas cultivadas y obviamente el rendimiento.
En este mapa de los municipios productores, claramente podemos ver que el área cultivada está concentrada aquí, en la ciudad de Santa Cruz, con un 93%. Vemos que Tarija tiene también una participación mucho menor, por supuesto, solamente el 4%, y actualmente también en La Paz vemos que tiene una participación del 3%. Entonces, claramente vemos que los únicos departamentos que no producen caña de azúcar son Oruro y Potosí. ¿Qué es este parámetro POL? En realidad viene de la técnica mediante la cual se hace la determinación de la cantidad de sacarosa que pueden ofrecernos la materia prima, vale decir, la caña de azúcar. Este es un parámetro muy importante para poder calcular la producción de azúcar, ¿no? Y es en realidad lo que ya decía, el porcentaje de sacarosa que puede estar presente y que se calcula en definitiva en el jugo que se extrae de las muestras que se toman en aquellos camiones que ingresan a los diferentes ingenios. Entonces, como les decía, se hace uso de un polarímetro y es en realidad por esta técnica que le asignan esta designación de POL. Podemos ver, en base al reporte de los ingenios azucareros, cuál es el promedio de este parámetro tan importante. Ustedes me dirán, ¿qué tiene eso realmente que ver? ¿Cuál es la contribución? Lo vamos a ver en el balance de materia propuesto a continuación. Sin embargo, podemos nosotros ver cómo ha variado a lo largo de estos años, desde el 2013 hasta el 2021, el porcentaje de sacarosa. Eso también es un reflejo del cambio climático, en definitiva, de cómo están los suelos, si están nutridos, si están vivos o no, cómo afecta también la temperatura del ambiente, y todo eso tiene una incidencia en definitiva en el porcentaje de sacarosa que nos puede ofrecer la caña. Entonces, haciendo justo lo que les anticipaba, un balance de materia, podemos calcular nosotros cuánto bagazo es que se genera. Para eso, tomando el promedio de sacarosa de 11.32, y claro, también sabemos que lo que vamos a extraer es jugo, es agua, ¿no? Donde está disuelto justamente la sacarosa y algunas otras sustancias. Básicamente yo lo he dividido en estos tres componentes, agua, sacarosa y fibra. Entonces, tomando en cuenta la caña producida expresada en toneladas, como podemos ver para estas gestiones, he hecho simplemente la determinación del bagazo producido y vemos, ¿no?, que esta sería la cantidad que se ha producido en las diferentes etapas, en las diferentes zafras, perdón. Realmente, como verán ustedes, es bastante, hablamos de 25,000 toneladas para la zafra 2022-2023. Y la pregunta que sigue a continuación es, ¿qué se hace con todo ese bagazo? En definitiva, los ingenios azucareros, en su mayoría, lo utilizan como combustible. Alimentan directamente a sus calderos y producen el vapor para que continúe la fábrica. Pero ¿realmente será que solo puede terminar ahí? ¿Será el uso más eficiente que le podemos dar? Solo lo dejo como reflexión. El interés industrial que tiene el bagazo de caña es que, bueno, es multidiverso. Lo podemos utilizar efectivamente como hacen actualmente los ingenios azucareros, como combustible en sus calderos. Pero también se puede utilizar como abono para la fertilización de suelos agrícolas. Entonces, por ejemplo, yo vengo de escuchar otra conferencia donde se refería a que son zonas desérticas, donde no hay agua. Entonces, de pronto valdría la pena también destinar un poco de este bagazo y favorecer, fertilizar, por ejemplo, el suelo. Es una alternativa que puede ser sostenible. También se puede utilizar como cobertura protectora de la tierra que ya está cultivada. Y también en la producción de papel, aunque esto es un poco contradictorio, ¿no? Siempre estamos tratando de evitar el uso de papel, queremos ahora que todo sea digital, nuestros registros, la emisión de nuestros certificados, etcétera, pero de todas maneras sirve para hacer papel. Vemos nosotros en su composición química que el bagazo de caña tiene celulosa como tal, en un porcentaje del 38%, tiene hemicelulosa y lignina. ¿Qué son estos compuestos? Bueno,
Sin duda alguna son polímeros que están formados por moléculas de azúcar. En todo caso, la celulosa se caracteriza por su capacidad para disolverse en agua. Y claro, como les decía, es un polímero orgánico que se reconoce como una fuente prácticamente ilimitada de materia prima debido a su abundancia en la naturaleza. No es que solo la caña de azúcar tiene celulosa, ¿no? Nos referimos a todas las plantas. En cuanto a la hemilcelulosa, vemos que también está formada por polímeros de azúcares, que tienen obviamente cadenas un poco más cortas si la comparamos con la celulosa, y esta estructura hace que sea un poquito más amorfa y más susceptible también a la hidrólisis, que es lo que nosotros queremos lograr. Esta susceptibilidad, esta facilidad, por decirlo así, a la hidrólisis va a permitir que se liberen azúcares componentes. ¿Cuáles son? La glucosa, manosa, galactosa, silosa y arabinosa. Y ustedes dirán, ¿estos azúcares van a servir de algo? Claro que sí. Van a servir justamente para la producción, para la alimentación de las levaduras cuando nosotros querramos producir el bioetanol. Simplemente para decir qué composición química tiene la lignina, vemos que está hecha básicamente de alcoholes. Y claro, también en la caña de azúcar, en el bagazo, vamos a encontrar algunos otros componentes como proteínas y cenizas. Bien, ¿qué es lo que nos corresponde hacer a continuación? Aprovechar justamente todo esto que ya hemos encontrado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí cobra participación, cobra protagonismo justamente el Penicillium funiculosum, que es un microorganismo que corresponde justamente a este género y que ya se sabe que han sido ampliamente utilizados a nivel industrial para mejorar los rendimientos en procesos de fermentación. Y esa mejora del rendimiento se debe justamente a la eficiencia que pueden ofrecernos sus enzimas. ¿Cuáles son? Celulasas, básicamente, y silanasas. El Penicillium funiculosum como tal es un patógeno vegetal que infecta a las piñas. Entonces, donde la gente ve una piña podrida que no sirve para nada, en realidad nosotros vemos oportunidad. ¿Por qué? Porque ahí es el hábitat natural para este microorganismo. Se desarrolla cómodamente, tiene los nutrientes, tiene la cantidad de agua necesaria y puede proliferar. Obviamente no lo va a hacer solo, va a desarrollarse, va a crecer en presencia seguramente simbiótica con algunos otros microorganismos. Entonces, biotecnológicamente hablando, lo que nos corresponde hacer es un aislamiento, separar, aprovechar justamente esta capacidad catalítica que nos puede ofrecer el Penicillium funiculosum. ¿Gracias a quién? ¿A qué exactamente es que tiene esta actividad? Se debe a la presencia de una enzima que es la beta-glucosidasa. En efecto, existe en el mercado preparaciones comerciales de las enzimas que están de una vez disponibles, pero obviamente eso implica un precio mayor y, bueno, en definitiva nosotros podemos aprovechar también esta materia prima orgánica en descomposición. Sí, también se puede afirmar que el estudio y la utilización de microorganismos como el penicillium nos dan oportunidades para maximizar justamente la eficiencia en la conversión de la biomasa y avanzar hacia lo que yo creo que todos buscamos, una economía más sostenible y también amigable con el medio ambiente. Esta enzima, la beta-glucosidasa, cumple un rol muy importante en la producción de lo que es el bioetanol, en el bioetanol de segunda generación, porque va a facilitar justamente la descomposición de la biomasa vegetal y la conversión de los azúcares en etanol. Su presencia y su actividad catalítica dan, en definitiva, como vamos a ver a continuación, una ventaja en términos de eficiencia y rendimiento a la hora de producir etanol. Bueno,
el bioetanol es, en definitiva, un alcohol derivado de plantas que son ricas en celulosa, como la caña de azúcar, o los cereales, como se hace, por ejemplo, en el Brasil y en México, ¿no? El maíz. Si bien estas materias primas se pueden cultivar específicamente para la producción del bioetanol, en realidad mi propuesta es que se pueda obtener a partir de residuos, de desechos agrícolas. Bueno, aquí simplemente una lista de las muchas aplicaciones que puede tener el bioetanol. Voy a continuar, voy a hacer la descripción del proceso de obtención del bioetanol. Bueno, lo que yo he seguido, ¿no? Hay que partir del bagazo de caña de azúcar y para eso obviamente hay que hacer una recolección y caracterización de materia prima. Entonces mi experiencia es la siguiente. En Sucre se ve en algunas esquinas de los barrios, se ve gente que está vendiendo el jugo de caña, ¿no? Que es totalmente artesanal. ¿Y qué es lo que se ve al lado de este vasito maravilloso, delicioso y de la propaganda que pueden hacer? Se ven residuos, se ven pedazos de bagazo de caña que está provocando una contaminación incluso visual. Entonces, mi motivación es, ¿qué hacemos con estos residuos? ¿Qué utilidad le podríamos dar? Por eso es que planteo esto, ¿no? Como una primera etapa. Ay, perdón. Disculpen, estoy peleada con la tecnología. Empezamos con una recolección y caracterización de la materia prima, donde tomamos en cuenta, lógicamente, algunos parámetros para ver si realmente es bueno, es útil, es aprovechable. Continuamos haciendo un pretratamiento, utilizando hidróxido de sodio, y luego pasamos propiamente a la etapa central, que es la hidrólisis. En este caso, en este trabajo, yo les estoy haciendo una comparación, donde ustedes van a poder verificar el rendimiento que se obtiene utilizando las enzimas del penicillium y el método tradicional químico. Luego hacemos una fermentación utilizando Saccharomyces cerevisiae, vale decir, estas levaduras que se utilizan, las liofilizadas que vende Fleischmann, utilizadas para hacer pan, y luego posteriormente la destilación. Vamos a ir viendo lo que les decía, ¿no? Esta es la apariencia que tienen los residuos de la caña una vez que se ha extraído el jugo. Y así está en nuestras ciudades, en nuestros mercados. Entonces hay que hacer la recolección justamente. No se sigue ningún patrón específico, simplemente se alza y se lleva a procesar. Hay que hacer, una vez que estamos en el laboratorio, en mi caso, una limpieza y mantenerlo en condiciones de humedad, más o menos entre el 15 y el 20%, y una temperatura ambiente entre 20 y 25. Comprenderán ustedes que en Sucre tenemos un clima mucho más frío que aquí, entonces es temperatura ambiente para nosotros. Y claro, con estas condiciones también vamos a evitar la proliferación quizás de algunos otros patógenos. Obviamente todavía, pese a que ya tienen tamaños menores, podemos continuar haciendo una trituración más. Luego hacemos la caracterización y para esto vamos a determinar nosotros el porcentaje de celulosa que nos puede ofrecer. En este caso se ha seguido el método o la técnica de pulpeo, que incluye, claro, estos pasos, ¿no? Utilizando esta ecuación, nosotros vemos que debemos contar con el peso en gramos del bagazo al final y también del bagazo inicial. Entonces, haciendo el cálculo, son estos los porcentajes que hemos obtenido. 30.04 en realidad tendría de celulosa disponible. Luego recordarán ustedes el esquema que les mostraba, el diagrama. Continuábamos con un pretratamiento para el cual debíamos utilizar hidróxido de sodio. En esta concentración de 0,5 puede ser hasta un 4%. La experiencia que tengo es que se ha hecho en una proporción de 1 a 20, se ha mezclado la solución con el bagazo y se ha calentado entre 70 y 90 grados, agitando de manera constante.
Ese es todo el pretratamiento que se ha llevado a cabo. Y a continuación, lo que estaba anunciando, la hidrólisis comparada, tanto por el método químico como por el método enzimático. Entonces, en el caso del método químico se ha utilizado ácido sulfúrico diluido al 95%, que de por sí, por lo menos en Sucre, nosotros tenemos dificultad para conseguir al ser una sustancia controlada. Se ha diluido el ácido sulfúrico con agua destilada para tener una concentración de 1 hasta 5%. Entonces, esta solución diluida de ácido se le agrega al bagazo que estaba previamente tratado y se deja reposar durante 1 hasta 4 horas. Entonces, en este proceso se puede observar un cambio de color y se va tornando blanquecino. En el caso de la hidrólisis enzimática, se ha preparado 50 mililitros de agua peptonada, no agua destilada, es un agua enriquecida para favorecer el crecimiento de los microorganismos y se le adicionan justamente las esporas del Penicillium funiculosum. Se agita a 200 revoluciones por minuto durante unos 15 minutos y luego esta suspensión se añade también a la muestra de bagazo pretratado. Se ajusta el pH a 5 y bueno, se incuban estas muestras entre 20 y 70 grados, favoreciendo. ¿Por qué esta temperatura? Porque es la que va a favorecer justamente la actividad catalítica de la beta-glucosidasa. Y así se dejan durante 3 o 5 días. Bien, aquí se ha hecho una prueba de Fehling justamente para determinar la existencia de azúcares reductores, porque tomen en cuenta que la etapa que viene a continuación es una fermentación. ¿Qué necesitamos alimentar nosotros para tener una fermentación efectiva? Justamente azúcares. Por eso vemos con esta prueba de Fehling que por titulación podemos nosotros encontrar que en la muestra que procede más bien de la hidrólisis química, vemos que tiene 4.24 gramos de glucosa por litro. En tanto que siguiendo el método enzimático, vemos que tiene 6 gramos de glucosa por litro. Ya se va notando la eficiencia catalítica. Luego hacemos una fermentación alcohólica, tal como ya les había mostrado. Vamos a utilizar Saccharomyces cerevisiae. Se disponen estas muestras en los matraces de tipo Erlenmeyer. Vamos a agregar 1.5 gramos de levadura liofilizada y vamos a dejar que la fermentación se lleve a cabo a un pH entre 4.5 o 5.5 como límite máximo y vamos a dejar que repose a temperatura ambiente. Vale decir, no necesitamos suministrarle energía a este sistema. Durante 3 o 5 días. Lógicamente hay que darle seguimiento a este proceso y para eso se puede hacer la determinación de la concentración de sólidos totales expresados en grados Brix. O sea, solamente con un refractómetro es suficiente. Bien, veamos los rendimientos de la fermentación. Los vamos a calcular utilizando esta ecuación. Glucosa final, glucosa al inicio. Veamos los rendimientos que hemos obtenido con la muestra del método químico. Nos reporta un 79.35%, en tanto que la muestra del método enzimático nos da 91.96%. Bastante interesante y hay una diferencia considerable. Bueno, luego este producto, este mosto, si le podríamos decir así, vamos a destilarlo, tomando en cuenta, lógicamente, los puntos de ebullición diferenciados que existen entre el agua y el etanol. Se sabe que el destilado tiene 3 fracciones. La cabeza, que es en realidad aquella fracción que se va a colectar hasta antes que la temperatura sea constante. Luego tenemos el producto corazón o cuerpo también, que se colecta mientras la temperatura de ebullición es constante. Y luego está el producto de cola, que es el residuo que va a permanecer en el matraz. Bien, estas son nuestras fracciones destiladas, haciendo la comparación respectiva.
Vemos, ¿no?, que en el caso del producto de corazón, con el método químico tenemos 46.8 mililitros, en tanto que con la muestra del método enzimático es básicamente el doble, 80.6. Hacemos la determinación del rendimiento que se obtiene en la destilación y, bueno, no voy a hacer énfasis en la manera de calcular, simplemente en el resultado. La muestra del método químico nos da 46.8%, en tanto que el método enzimático 80.2%. Finalmente, para corroborar que hemos obtenido etanol, podemos hacer la prueba de la llama. Algo muy sencillo, un ensayo de la llama para el alcohol que comienza con la toma de una alícuota de alcohol y se coloca en un soporte especial que se sujeta con una pinza de laboratorio y se enciende un mechero. Se acerca la muestra al fuego. ¿Cuáles son las conclusiones de este trabajo? Después de todo lo que les he mostrado, podemos afirmar nosotros que el uso del Penicillium funiculosum en la etapa de hidrólisis enzimática del bagazo de caña de azúcar mejora el rendimiento de la producción de bioetanol hasta un 33.4%, comparado obviamente con el método químico tradicional. Y eso se traduce a 1.7 veces más que en el método químico. Esta mejora se debe justamente a lo que ya les he mencionado, a la actividad catalítica de la beta-glucosidasa. La adición del Penicillium funiculosum, de sus esporas, de sus colonias en realidad, no sigue un comportamiento lineal, por si acaso. O sea, no es que seguimos aumentando y vamos a continuar mejorando el rendimiento. No, tiene un comportamiento asintótico en determinado momento. Y ese determinado momento corresponde a una concentración de 8 mililitros de colonias suspendidas. Por encima de esto, ya no hay incremento del rendimiento de la hidrólisis. Deben recordar ustedes que durante las diferentes etapas que les he descrito, les daba normalmente rangos. Se ha visto que la temperatura de 40 grados va a producir la mayor cantidad de sólidos solubles totales y por encima de esta temperatura el Penicillium funiculosum se podría ver perjudicado, o sea, ya no va a actuar. El bioetanol obtenido en la destilación tiene 96.8 grados Gay-Lussac, comparado con 96 del método químico. O sea, es básicamente lo mismo, ¿no? Ahí no hay gran diferencia. Y en los costos, así breves que se ha hecho, se ha determinado que para producir un litro de bioetanol siguiendo el método enzimático cuesta 5.39 bolivianos. En tanto que un litro de bioetanol químico cuesta 10.85. Llevando a cabo también un control de calidad, se puede verificar que el bioetanol que se ha obtenido por ambos métodos cumplen con los estándares de calidad que están establecidos en nuestra norma boliviana 492. Y bueno, ya les había mencionado que el bioetanol obtenido tiene como aplicaciones directas la preparación de bebidas alcohólicas, el uso como desinfectante, uso en la industria farmacéutica como solvente, etc. Cabe aclarar que para poder ser utilizado como combustible debería todavía por un proceso de deshidratación. Es decir, que el etanol que se ha obtenido hasta aquí no es que de inmediato se puede mezclar con gasolina y utilizarlo como combustible para las movilidades. Tiene que pasar por un proceso de deshidratación. Finalmente, me permito recomendar que el municipio quizás nos puede colaborar estableciendo un sistema de recojo específicamente para este bagazo de caña que está disperso por ahí. En realidad yo iba y les pedía, compraba un vaso de jugo de caña y les decía, ¿me regala el bagazo? Claro, así estaba enganchado, digamos, ¿no? Pero si solamente habría ido a pedir, por ejemplo, entonces existe como una susceptibilidad en los vendedores. Y también, claro, una recomendación que me permito hacer es incentivar a los productores cañeros a transformar el bagazo de caña en vez de realizar solamente estas quemas anuales.
Muchas gracias por su atención. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bastante interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Les pido que por cuestiones de tiempo seamos bastante concisos con las preguntas, por favor. Hola, muchas gracias. Me preguntaba si cuando hicieron la hidrólisis, o sea, la combinación de la hidrólisis química y la hidrólisis enzimítica, hicieron algunos controles para que los azúcares restantes de la extracción no hubiesen sido responsables. Perdón, se escucha. Para que los azúcares restantes no voy a bajar más. ¿Qué controles se hicieron para lo de la hidrólisis química y hidrólisis? Porque Sí, sin duda, muchas gracias por la pregunta. En definitiva, como les había mostrado también, los azúcares en los que se desarrolla el bagazo de caña no son netamente fermentables por levaduras. Son fermentecibles, sí, pero en realidad es otro el protagonista que se tiene que encargar. En todo caso, podríamos utilizar bacterias. En este caso, al haber limitado nuestro trabajo al uso de levaduras de panificación, estamos casi asegurando que los azúcares que están siendo fermentados son las hexosas, glucosa, fructosa, y que en realidad la manosa, arabinosa, van a pasar como intactos, pero no van a ser el alimento para nuestras levaduras. Entonces estaría como casado el rendimiento que nosotros hemos obtenido en la fermentación. No sé si con eso responde tu consulta. Sí, sí.
abierta, si usted dijo que era un patógeno vegetal, pueda ser también un patógeno de la caña de azúcar, que por uno estar utilizándolo, digamos, trayéndolo, multiplicándolo, se puede escapar y convertirse en un problema para los cultivos. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. En realidad, como yo hacía notar en la presentación, mi inquietud era porque, bueno, aparte de ser docente en la universidad, también soy el fin de semana ama de casa y tengo que ir al mercado y hacer mis compras. Y es verdaderamente desastroso, es triste encontrarse en las calles con estos residuos, ¿no? Entonces, obviamente el trabajo ha sido a nivel de laboratorio, y creo que lo que corresponde es hacer una investigación por escalas, por niveles. Seguramente el próximo, aunque no lo he recomendado, le agradezco por su consulta. Creo que lo que nos tocaría es hacerlo a nivel piloto y luego seguramente extrapolarlo hasta un nivel industrial. En cuanto a su segunda pregunta, en cuanto a la caracterización biotecnológica del Penicillium funiculosum, francamente, creo que hace falta todavía mucha más investigación para considerar que podría experimentar algún tipo de mutación genética que pueda convertirlo en una amenaza para los cultivos de caña. Entonces, creo que este trabajo puede abrir todavía muchas oportunidades para investigar en diferentes niveles, en el ámbito biotecnológico, en el ámbito también quizás extensivo con la industria, y poder ver mejores soluciones. En todo caso, hasta donde yo he realizado la investigación, no he visto esta mutación, no desconozco la verdad si podría comportarse de esa manera, en vez de pasar, o sea, dejar de ser la solución y convertirse en otro problema quizás mucho más grave. En todo caso, el uso de las esporas de Penicillium funiculosum son una vez que el jugo de caña ha sido extraído, ¿no? Es utilizar su potencial catalítico sobre los residuos que genera. A usted. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo, tal vez, no sé si lo mencionó y si lo mencionó no lo capté, disculpe, pero más allá del rendimiento y los costos entre la hidrólisis química y enzimática, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuánto tiempo tarda este hongo para hacer esta hidrólisis en comparación con la hidrólisis química? Muchas gracias por la consulta. En definitiva, lo he puesto aquí para no fallar. En la hidrólisis nosotros hemos dejado durante, como se ve aquí, entre 3 y 5 días en el caso de la hidrólisis enzimática, para darle su tiempo al penicillium a que coma todo, a que desdoble. Y en el caso de la hidrólisis química, bueno, en definitiva es mucho más rápido, ¿no? Es de 1 a 4 horas, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Hay sustancias controladas que podemos evitarnos utilizar. ¿Responde eso? Sí. Bueno, si no hay otra consulta, muchísimas gracias, ingeniera. Un aplauso, por favor, para ella. Bueno, estamos perfectos de tiempo, así que tenemos 10 minutos para que descansen. Pueden servirse un café, agua y volvemos a la última presentación de la primera jornada, o la mañana de esta última jornada. Gracias.